Finalizado el turno de preguntas, pasamos a las interpelaciones. Interpelación del senador don Juan Bajalen Acedo, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los objetivos que se marca el Gobierno en cuanto a su política en materia de museos. Para exponer la interpelación tiene la palabra el senador Bajalen. Señor presidente, señorías, señora ministra, bienvenida al Pleno del Senado. Esta interpelación trata de que usted, señora ministra, nos ilustre sobre los objetivos de su política de museos, porque sobre ellos sabemos poco. Dedicó 3 minutos a los museos en sus comparecencias de los días 24 de mayo, Congreso de los Diputados, y 24 de junio, Senado. Habló más tiempo, sí, sobre el Prado y el Reina Sofía, pero de lo que pensaba usted hacer con los museos, de su política de museos, habló 3 minutos más 3 minutos. Hemos conocido declaraciones suyas sobre temas rompedores. Por ejemplo, transferencia de titularidad de los museos a comunidades autónomas, pero sin planes concretos. Reparto de obras de arte por España, pero sin planes concretos. En esto último la apuntaló la secretaria de Cultura del PSOE, que supongo está en su onda, doña Carme Chacó. Además, hemos conocido de usted reflexiones vaporosas y algunas de ellas, además de vaporosas, grandilocuentes, como le referiré luego a algunas de ellas. Usted no es nueva en esta plaza, señora ministra, no es nueva en la política cultural. Ha ejercido desde el otro lado, o sea, desde la Junta de Andalucía, como consejera de Cultura. Entonces fue singularmente crítica con la política de los ministros del Gobierno con los que le tocó tratar. Ya sabe que el refranero, que es la sabiduría popular, dice aquello de donde las dan, las toman. Ahora está usted en la otra orilla. Escribió Max Weber que las cualidades que deben acompañar al político son pasión, sentido de responsabilidad y mesura. Señora ministra, le reconozco la pasión, le supongo sentido de responsabilidad, pero me va a permitir que le discuta sinceramente la mesura. En la política de museos, si tomamos como ejemplo su trato al timonel que se encontró al frente del buque insignia Museo Nacional de Arte, Centro de Arte Reina Sofía, señor Bonet no evidenció mesura, no contestó sus cartas, no le anunció lo que pensaba hacer con su silla, y el señor Bonet se enteró por los periódicos y dimitió. Nadie duda de su legitimidad para colocar en los cargos de su departamento a quien nazca de su real gana, señora ministra, pero convendrá conmigo que al director del Reina Sofía no le llegó por su parte un mínimo viento de ese talante del que tanto se habla. Tampoco, por cierto, a la señora Argüelles le llegó ese talante, gerente del Teatro Real, que también se enteró por los periódicos de que no era persona de su gracia y también dimitió. Pero hablemos de museos. Ya habrá tiempo de hablar de teatros. Lo cierto es que es usted experta, y esta cualidad no aparece en las máximas de Max Weber, en promover dimisiones. Pudiendo quedar como propietaria de un sereno talante, lo evidencia usted abrupto, señora ministra. Vamos a los museos. No sabemos a estas alturas, acaso porque no parece usted muy propensa a acudir al Parlamento y, desde luego, en lo que nos concierne al Senado, lleva un par de plenos sin acudir. No sabemos, digo, qué va a hacer usted con los museos. ¿Cómo diseñará usted la política de museos desde esta orilla, la orilla del Gobierno central, en donde la ha colocado usted con sumo acierto el señor Zapatero, que no es la orilla autonómica de su cargo anterior? Usted ha repetido que es enriquecedor para su cometido actual haber sido consejera autonómica. No tengo por qué dudarlo, señoría, pero claro, siempre que cambie usted el chip. Usted se encontró con una buena política de museos, no nos lo va a reconocer, obviamente, con un plan integral. Por primera vez se afrontaban las actuaciones de manera global, desde la adquisición de piezas a la conservación y la exhibición. Los museos de titularidad estatal recibieron un trato prioritario, de modo que se aumentó la inversión y, en cuanto a su presupuesto en gastos corrientes, en capítulo 2, en índices superiores a la media de otras áreas del Ministerio, y tenga usted en cuenta que en ese momento se unía educación, cultura y deportes.
Dentro del plan integral se atendía al programa de colecciones con una serie de áreas como documentación, conservación, restauración, investigación y difusión, entre otras. El programa de infraestructuras con un plan específico para el tratamiento de los edificios y las infraestructuras en general. El Prado y el Reina Sofía, que son ejemplos como buques insignias de su ministerio. Usted lo debe saber también porque también hubo actuaciones relevantes en Andalucía, como por ejemplo el Museo de Almería. Les recuerdo todo esto porque sería deseable que usted, señora ministra, nos explicara esta mañana qué va a hacer con lo que el Plan Integral de Museos suponía de obra en marcha. Esta no es una comparecencia de política cultural global, como la del 24 de mayo o el 24 de junio en el Congreso y en el Senado, sino una interpelación sobre los concretos objetivos de su política de museos. No puede usted resolver el trance con una faena de aliño, con los 3 minutos de rigor. En esto de sus intenciones en política de museos también podríamos proclamar, y sin pancarta, queremos saber. Sobre el Museo del Prado, por ejemplo, sabemos una contradicción o acaso otra rectificación. En el programa electoral socialista, ese que se retiró en Internet el día 15, por si había algún curioso que quería acercarse a él, aparece anunciada una revisión de la ley del Museo del Prado, que por cierto había sido consensuada en el Parlamento en la legislatura anterior. Usted en el Congreso aseguró que continuaría, cito con comillas, la voluntad de consenso que se ratificó con el apoyo del proyecto de ley de la pasada legislatura y que ahora a nosotros, dice usted, nos corresponde desarrollar. ¿En qué queda eso? ¿Revisarán la ley del Museo del Prado, como anunciaba el programa electoral del PSOE? ¿La mantendrán impoluta? ¿Qué va a ocurrir? También sobre el Museo del Prado hizo usted una declaración grandilocuente, una de esas a las que me refería antes. Dijo que su proyecto sobre el Prado se resumía en una idea fundamental, el adjetivo es suyo. Y cito sus palabras: hacer más público el Prado, hacer más nacional y universal el Prado, que debe estar, comillas, más eficientemente gestionado. Sin duda, para conseguir esa deseada buena gestión del Prado, no dudó usted en confirmar en su cargo al director del Museo del Prado que había nombrado su antecesora, doña Pilar del Castillo, don Miguel Zugaza, que es un gran director y no creo que cambie el modelo de gestión en el que creyó y cree desde su nombramiento como ministra. Mire usted, señora ministra, no creo que el Museo del Prado, que ya es universal, vaya a serlo más porque venga usted de Córdoba, por cierto, la hermosa tierra de mi madre, con una maleta de ministra a la cabeza. El Museo del Prado no lo ha inventado usted y es un museo universal, no porque usted lo diga, es porque lo es. Ni tampoco, señora ministra, tranquilícese, porque usted dijo que había sobre el Prado fantasmas de privatización. Mire usted, yo no he visto nunca fantasmas de privatización sobre el Prado, a no ser que ese fantasma de Raimunda que pulula, según dicen, por el Palacio de la Olmurga, Palacio de Linares, que está cercano al Prado, no veo que nadie haya hablado nunca de privatizar el Prado. En cuanto a Reina Sofía, poco dijo usted en sus comparecencias parlamentarias del Congreso y del Senado, por eso sabemos poco. Dijo, eso sí, que recibe un museo doblado en espacio, con 2 auditorios extraordinarios, de modo que ello permitirá acciones como centro de arte, que lo es además de museo, para que se cumplan las expectativas y puede usted poner en marcha sus planes. Esos planes que esperamos conocer sobre Reina Sofía esta mañana. Y nos gustaría saber cuáles son sus planteamientos respecto a los museos que le incumben a los otros y también a los museos de titularidad estatal, al Sistema Español de Museos y a las relaciones que tiene previsto mantener con las comunidades autónomas en este asunto. En este punto, usted, cuando era consejera de Andalucía, fue muy exigente, por lo que la debemos felicitar, sobre todo los que representamos en esta Cámara a autonomías. Pero ahora está en la otra orilla. Nos gustaría saber cuáles son sus últimos planteamientos sobre transferencias de titularidad de los museos dependientes de su ministerio. La verdad es que usted sobre esto ha dicho muchas cosas y muchas de ellas sinceramente interesantes. Es una auténtica delicia leer sus comparecencias en la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte del Parlamento de Andalucía. Que ahí tampoco le acompañó siempre la mesura. En una memorable sesión que a lo mejor usted recuerda, aunque estuvo muchos años, por ejemplo, el 20 de marzo de 2003, baraja usted sucesivamente, en 2 páginas, reformar la Constitución, reformar el Estatuto de Autonomía y no reformar nada, porque después de haber dicho lo anterior asegura, sin embargo, contar con la opinión de 2 insignes constitucionalistas, cuyos nombres no cita, para conseguir las transferencias de titularidad estatal, pasarlas
a las comunidades. Eso no hay por dónde cogerlo desde el punto de vista jurídico, dice usted, y me fío porque usted es jurista. La verdad es que yo, que no lo soy, leo sin pasión alguna el artículo 149 de la Constitución, apartado 28º, y no tengo tan claro el asunto. Y acaso le recuerde luego que los servicios de su ministerio tampoco lo tienen claro, y me refiero ahora, en su etapa de ministra. Dejando a un lado la transferencia de titularidad sobre la que esperamos su opinión, vayamos a la transferencia de la gestión de determinados museos, que eso sí aparece jurídicamente claro. Sobre ello le anuncio un asunto que dentro de este tema me preocupa como senador por la Comunidad de Madrid. La semana pasada, en la resolución número 5, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el debate sobre el Estado de la Región, aprobada por la Asamblea de Madrid, de la que soy miembro, y por cierto no apoyada por los votos del Grupo Socialista, como muy bien saben nuestros compañeros, señores Simancas y Beteta, que son los portavoces de los grupos Socialista y Popular en la Asamblea de Madrid, se instó en esa resolución al Gobierno de la Comunidad para que se dirija al Gobierno de la Nación con la finalidad de solicitar, entre otras peticiones, la gestión de los museos de titularidad estatal Cerralbo, Sorolla y Romántico, que, como usted sabe, proceden de fundaciones. En el programa del Partido Popular para las elecciones del 2003, que fueron 2, como usted sabe muy bien, se recogía esta petición. En el programa socialista también se recogía. Sin embargo, como le he dicho, el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid no votó la resolución. Los argumentos que avalan la solicitud de estos museos y no de otros, puedo decírselo si lo desea en mi segunda intervención cuando conozcamos su opinión, que sin duda será positiva. Y llegamos a una cuestión que merece igualmente declaración y que fue remachada por la secretaria de Cultura de su partido, doña Carmen Chacón, el hipotético reparto de las obras de arte de los museos por España. Ya sabe la señora ministra, y mejor que yo, que la función de custodia de los museos va más allá de la referida a las propias piezas. Los museos custodian la memoria histórica y colección y museo son un todo con una carga simbólica indudable. El museo no es un mero contenedor. Las exigencias de la conservación preventiva de las piezas en la mayoría de los casos desaconseja muchas veces su movimiento. Pero lo que parece haber detrás de esa declaración no es un viaje con retorno de las piezas museísticas, sino un viaje de ida no sabemos a dónde. El asunto así no nos parece ni bien ni mal, no entramos, pero merece concreción, detalle para poder entrar. Olvidaba señalar que en esas mismas declaraciones la señora Chacón, que como secretaria de Cultura de su partido, coincidirá con usted y usted con ella, añadió, que me hizo mucha gracia, y cito textualmente, que tiene claro la señora Chacón que su referente será Francia, suponemos que también en cultura. El señor Moratino fue más lejos, se habló de resucitar el pacto de familia. Debía hacer mucho tiempo que el señor Moratinos no leía lo que eso supuso, el pacto de familia para la política exterior de España durante siglos. Pero, en fin, por lo que eso de que el referente será Francia de la señora Chacón queda más fino, más chic y menos duro que lo de Moratinos y sin perder la identidad del talante. Se trata, señora ministra, en definitiva, de escuchar en su voz el qué, el cómo, el cuándo, el para qué y el por qué de sus objetivos en política de museos, que además sé que es un tema que a usted le interesó mucho y cuidó en su etapa de consejera de Andalucía. Yo no dudo que tiene las ideas claras sobre esto y que está segura de acertar, porque creo que es usted una mujer segura de sí misma. En una comparecencia parlamentaria suya ante el Parlamento de Andalucía, no con demasiada modestia, confiesa textualmente: llevo 7 años intentando señalarles, se refiere a los 3 ministros que hubo en su etapa de consejera, modestamente las tareas que tienen que hacer cada año en los museos. Señora ministra, pues al toro ya no tiene que enseñar sus tareas a nadie, usted misma, aunque, y vuelvo a citar suyas, palabras suyas, esta vez en el Congreso de los Diputados, suele ser más fácil hablar y mucho más complicado construir con hechos. Usted hasta ahora ha hablado mucho, hay que reconocer que, porque es notorio que también la han rectificado mucho, y va llegando la hora de construir con hechos y acertar. Sinceramente, señora ministra, le deseo que acierte. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador. Señora ministra, tiene la palabra la señora ministra de Cultura. Gracias, señor presidente. Señoría, usted utiliza una frase del lenguaje coloquial
que está en las antípodas de lo que yo considero que es actuar en la política democrática. Usted ha dicho que lo que me espera es donde las dan, las toman. Mire usted, eso está muy lejos de lo que yo considero que era actuar en política, en un Estado democrático y en una sociedad madura y seria como es la española. No he pensado nunca que vaya a estar usted de acuerdo en mi modo de hacer política, pero también le voy a decir que desde Córdoba y desde Tarragona sabemos lo que es la capital del Estado y algunas de las instituciones del Estado, los que somos de Córdoba y los que somos de Tarragona también. Usted va a encontrar a lo largo del tiempo algo que quizá le sorprenda porque no practica, y es que yo jamás entro en lo personal en el ejercicio de mis cargos, entre otras cosas porque creo, y el 14 de marzo creo que envié un mensaje importante por parte de los españoles, que la política es un oficio noble en el que se ventilan intereses de los ciudadanos y que debemos dejarlo al margen de muchas de las formas, a veces mezquinas, en las que la política no ayuda ni a los ciudadanos, ni a sus expectativas, ni tampoco a la mejora de la democracia. Siga usted, pues, su modo, que yo seguiré los míos, pero también le pido un poco de prudencia, beberiana o no. No me diga lo que es una interpelación, señoría. Sé lo que es una interpelación y sé a lo que usted me convoca. Y le añado que he venido a esta Cámara por obligación y por convicción democrática, por lo que representa, cuando usted me lo ha pedido, hoy y en este día, para hablar de museos. Señoría, usted sabe, me consta que sabe, que en este momento, no solamente en nuestro país y en el ámbito teórico, en el ámbito conceptual, sino también en el ámbito empírico, hay una gran reflexión acerca de lo que son los museos como instituciones. Instituciones históricas que han cubierto una etapa y un papel importante, fundamentalmente de acopio de titularidad pública de bienes del patrimonio para los ciudadanos. Esta es una idea, como usted bien sabe, que hunde sus raíces en la Francia napoleónica, y que ha cubierto un tramo de la historia en el que las instituciones denominadas museos han cubierto, repito, un papel. Por dos razones. Una, porque casi todo tiene un fin y se cumplen ciclos, y también porque han aparecido en cualquier lugar del planeta, también en nuestro país, una iniciativa prolífica de creación y de nacimiento de museos de diversísimo tipo. Porque además el arte ha cambiado de formatos y de soporte y hacen que los museos sean lugares muy diferentes en cuanto a las actividades, y porque el ejercicio pleno, cada vez con más intensidad, de la cultura como un derecho por parte de los ciudadanos, hacen que los museos tengan que repensar mucho sus actividades, por tanto sus ofertas, sus estructuras, sus propios equipamientos y también incluso el modelo de personal y de formación que los tiene que atender. Nosotros en este momento estamos en un periodo de análisis de lo que hemos recibido, de reflexión sobre por dónde iba un plan que evidentemente hemos heredado y que yo conozco muy bien en lo que afecta al menos a una comunidad autónoma por responsabilidades políticas anteriores, y que en este momento, con los primeros presupuestos con los que podemos tomar decisiones políticas, nosotros queremos evidentemente reformar. Nosotros queremos redefinir y renovar la red estatal de museos, porque son 83 museos los que están adscritos con diverso tipo de intensidad en su responsabilidad al Ministerio de Cultura. Tanto la red estatal de los museos en las provincias de todo el territorio de nuestro país, como aquellos que específicamente el Ministerio, de modo temático, tiene también la gestión o la titularidad. Tenemos que repensar, como usted bien decía en su intervención, la titularidad, el formato de gestión de algunos de ellos, las colecciones, en lo que pondré mucho interés en esta intervención, las infraestructuras en las que no podemos caer en una dinámica de la que hemos sido herederos. O transferimos o nos hacemos cargo de las inversiones necesarias en una amplísima red de museos que, como le decía, son 83 en el conjunto del territorio. Y además salimos al paso de las expectativas que generamos en estas instituciones del Estado, repito, en muchos casos con circunstancias de infraestructuras, de equipamientos o de actividades que no están a la altura de lo que hoy en día se demanda como actividad ciudadana en cualquier lugar de nuestro país.
Además de si todo esto fuera evidentemente poco, estamos hablando de instituciones que ayudan al desarrollo a través de lo que denominamos visita o turismo cultural y en algunos casos al desarrollo sostenible en el ámbito rural de nuestro país o en provincias con menor población. En este proceso de reflexión, nosotros queremos contar con las comunidades autónomas. Y queremos contar con las comunidades autónomas porque deberíamos de haberlo hecho y porque estamos obligados a hacerlo. Porque no es posible sacar adelante los museos estatales donde la titularidad es del Estado y la gestión de las comunidades autónomas sin ponernos de acuerdo. Estamos obligados al acuerdo y para el acuerdo hemos constituido la conferencia sectorial donde trasladé a los consejeros y consejeras de Cultura de todos los gobiernos autonómicos mi preocupación y mi interés por encontrar una fórmula de coordinación leal con todos y de un acuerdo que nos podía llevar en esta horquilla de posibilidades, bien desde una fórmula de coordinación muchísimo más seria y que está en el Reglamento Estatal de Museos, conformando las comisiones mixtas que no se han conformado Estado-Comunidad Autónoma para tomar decisiones por el bien de las instituciones, o bien, llegado el caso y en el marco de las transferencias que en esta legislatura se puedan llevar a cabo, incluir también la posibilidad de las transferencias de los museos. Señoría, dije y digo, y lo digo en el ámbito técnico y también en el ámbito de la responsabilidad política. Considero, y como usted bien sabe, en términos de frases jurídicas la doctrina puede discrepar, que no son necesarias reformas constitucionales ni estatutarias para la transferencia de las instituciones. Artículos 148 y 149 de la Constitución. Esa es mi opinión, naturalmente controvertible porque estamos en el terreno de las interpretaciones jurídicas, pero es mi opinión por una razón muy simple, porque no hay una reserva cerrada del Estado para no poder ahí transferir, no hay una negativa, hay una reserva que puede ser interpretada en una doble dirección. Mi opinión, llegado el caso, será que hay museos que deben de seguir conformando la red estatal de museos con presencia en todo el territorio. Pero que quizá hay museos, señorías, si usted quiere, nos entendemos en el terreno del sentido común, que por sus características no tiene ningún sentido quizás seguir sosteniendo la titularidad estatal cuando se puede mejorar mucho su andadura y su gestión entregándola a las administraciones autonómicas. Y en esto, señorías, más vale que seamos prudentes ambos, porque hay peticiones de todos los colores políticos del arco democrático de nuestro país, donde evidentemente se están ventilando, entiendo yo, y con la mejor voluntad del mundo, llegar a una gestión mejor que revierta en los intereses ciudadanos. En ese sentido, queremos encontrar nuevas fórmulas de gestión a través de la aplicación del Reglamento Estatal de Museos y que no se encuentren en algunas situaciones en las que yo en el pasado me encontré de enterarme de los planes, directamente de los planes de algunos museos en Andalucía, que sí que me enteraba por la prensa. En este orden de situaciones le iré declinando cuáles son las reflexiones que el Ministerio ya ha hecho y por el orden de preocupación. Nos preocupa mucho garantizar el inventario y la catalogación de los fondos públicos de este país. Usted, señoría, conoce este tema tan bien como yo. Usted sabe que hemos de poner en marcha con mucha intensidad el denominado sistema Domus, que es, primero, de conocimiento científico de las colecciones, porque son el patrimonio público de los españoles. En segundo lugar, la ordenación de esas colecciones y, en tercer lugar, la difusión pública de esas colecciones a través de las nuevas tecnologías que nos van a permitir tener una red informática y digital de las colecciones públicas. No le oculto, señoría, que eso no se hace ni en un año, ni en dos, ni en tres, como usted se podrá imaginar, pero es la gran tarea de protección de una de las primeras misiones de un museo en las que está su origen histórico, que era comprar obras para convertirlas en patrimonio público, conservarlas, investigarlas y difundirlas desde la actividad original de lo que eran los museos histórica y tradicionalmente hablando. Nos preocupa, primero, esta cuestión porque con ella tendremos claridad del fondo común de los españoles, de tal manera que esté a la disposición rotativa de las necesidades de exposiciones de todo lo que sean museos públicos y de la red estatal de esos museos. Usted sabe de lo que le estoy hablando. Hay exposiciones que no se pueden montar porque no conocemos dónde exactamente las podemos tener o estamos en manos de los expertos y, naturalmente, de su profesionalidad y de su buena voluntad, pero esa es una obligación de conocimiento del Estado. En esa red digital de museos estatales utilizaremos las herramientas, tengo conocimiento algo de esto porque en Andalucía arrancamos un proyecto de esta envergadura, las herramientas terminológicas que nos pueden permitir también estar en el diálogo internacional con nuestras propias colecciones.
Usted sabe que tendremos que utilizar el tesauro del patrimonio cultural, en el que yo creo que nuestro país no ha entrado todavía debidamente, de tal manera que hagamos esta primera protección. Entre otras cosas, señoría, le diré, si no hacemos esto como prioridad, incluso llegado el momento de clarificar cuáles son en cada momento y a quién pertenecen los fondos de los museos públicos de este país, tampoco podremos hacer ni siquiera ningún movimiento de transferencia. Usted sabe que desde que se operaron las transferencias estatutarias a las comunidades autónomas ha habido mucha compra de obra. También han comprado las comunidades autónomas, en algunos casos incluso administraciones locales. Hemos de poner en clarificación la titularidad de todos esos fondos. En segundo lugar, queremos hacer redes singulares de los museos. Creemos que a estas alturas hablar de manera así genérica de las redes estatales de los museos ya no tiene sentido. Hay que hacer políticas especializadas de la red de Bellas Artes, de la red de museos arqueológicos, de la red de museos antropológicos, de las redes de museos especializados, incluso de las casas museos, en las que en algunos casos o bien tiene titularidad el Ministerio o participación muy importante a través de consorcios y fundaciones. Creemos que ha llegado el momento de especializar y hacer políticas especializadas en la reforma que nosotros vamos a acometer de la herencia que hemos recibido. Señoría, esto nos lleva necesariamente a una parte de oficio de la política de museo que usted y yo creo que entendemos perfectamente. Hay que seguir haciendo un esfuerzo en las infraestructuras, evidentemente, y ese esfuerzo en las infraestructuras pasa por la decisión que presupuestariamente también hemos tomado este año y que requiere, como le decía con anterioridad, dos cosas, para ser muy transparentes. O se tienen todos los museos estatales abiertos en buenas condiciones, con nuevas infraestructuras o ampliaciones de las que ya existan en el caso en el que convenga, o tendremos que repensarnos si el Estado no es capaz de salir adelante con esa red, porque esa puede ser una decisión a tomar en un determinado momento. No podemos sostener la red estatal en las condiciones en las que en este momento está. No voy a entrar a particularidades, pero usted sabe que hay una parte importante de los museos españoles cerrados. En algunos casos no por obras, porque esa es una buena noticia, estar cerrado por obra, sino porque en este momento no ha arrancado ni el proyecto ni la reflexión sobre el proyecto de a dónde queremos llevar algunas de esas instituciones. Nos preocupa en las nuevas infraestructuras museísticas, esto es una obviedad, pero no voy a dejar de comentarla, estar en las coordenadas en las que todo el arco posible de características personales de la ciudadanía de nuestro país tienen que estar presentes en estas instituciones. Me refiero a todas las medidas de accesibilidad y de lenguajes con los cuales estamos obligados a prestar estos servicios y que yo creo que usted sabe, como sé yo, que prácticamente ningún museo de nuestro país cumple muchas de las normativas que nos permiten llegar a todos los ciudadanos con discapacidades, de tal manera que no las convirtamos en unas instituciones imposibles para muchos españoles que están al margen también de este uso y disfrute cultural. Hemos de hacer un esfuerzo importante en la formación de los profesionales de los museos si estamos hablando de seguir reflexionando sobre el cambio de actividades y de ofertas de servicio. En ese sentido, tendremos que hacer, y en esa dimensión el año que viene empezarán los programas específicos de formación que nos tienen que llevar a dos lugares. Por un lado, el reciclaje de muchos de estos profesionales y a una reflexión diferente en las relaciones de puestos de trabajo para categorías nuevas en los museos que usted y yo sabemos que son absolutamente imprescindibles si queremos transformar, en parte estaba contenido en el plan de museos que heredamos y en parte en la necesaria dirección de avance en la que nosotros nos movemos. Esto requerirá algún tipo de desarrollo normativo que en este momento pensamos debe estar incardinado después de hacer una reflexión final sobre las infraestructuras nuevas que acometemos a partir de los presupuestos del año que viene. Y, por último, en cuanto a los elementos de reflexión, nos interesa de manera muy especial hacer llegar no tanto la iniciativa privada en términos económicos, que también, sino la iniciativa privada en cuanto a la participación ciudadana en estas instituciones, especialmente de aquellas que en los lugares medianos y pequeños están mucho más cercanas, en algunos casos son instituciones prácticamente únicas, donde no solamente se desarrollan actividades estrictamente de museo, sino otras muchas en el ámbito de la actividad cultural en términos puros y duros. Señoría,
Me detuve en mi intervención para el programa de legislatura sobre el Prado y el Reina Sofía, además de en el Arqueológico Nacional, del que usted sabe que hay un plan director que se aprobó en el patronato, que en este momento está al encargo de la primera fase de ejecución y que usted conocerá, como yo conozco perfectamente, que son 2 fases de ejecución muy largas en el tiempo por las inversiones necesarias y que es una herencia que nosotros también hemos recibido y que, de alguna manera, tocaremos en algunas de las características interiores, pero que sostendremos porque es una ambición necesaria e importante para el primer arqueológico de nuestro país. En relación al Museo del Prado, naturalmente, señoría, usted y yo sabemos perfectamente que sí ha habido comentarios, fantasmas o rumores acerca de algún modelo de gestión del Prado que a algunos no nos gustaba. No hay más que darse un paseo por la prensa de meses y meses y años atrás, articulistas, editoriales, columnas, incluso artículos en revistas especializadas, y lo contrario es que no hemos leído nada para entender la cantidad de intervenciones que ha habido en el espacio del debate público en nuestro país en torno a algunas preocupaciones de cambiar radicalmente el modelo de gestión del Prado. Le dije a su señoría, y sigo sosteniendo, que no prejuzgo en este momento en el que estamos andando en una conformación nueva del patronato, a la que, por cierto, se ha incorporado por nombramiento de este ministerio el anterior secretario de Estado de su partido, hasta que no esté conformado el plan plurianual que hemos encargado al director, que, nombrado con la legalidad actual del organismo público, ha sido nombrado por mí como ministra, no tengamos ese plan plurianual presentado en el patronato. Mientras que eso no se produzca, no tomaremos ninguna decisión, por respeto a la autonomía del organismo que representa el Prado y, naturalmente, por respeto a quienes allí como patronos actúan con absoluta diligencia. Señora ministra, vaya concluyendo. Presidente, déjeme un minuto. Tiene me falta tiempo, pero en fin, en el Prado, como usted sabe, estamos en un proceso de ampliación importante que tardará más de un año en terminar y en un plano de modernización y de actuación que nos va a llevar a hacer algo que usted calificaba y que no puedo en este momento contestar y que lo haré en la réplica. Repartir obras significa depositar temporalmente obras en los museos estatales que no salen del Estado. Y repartir obras significa hacer una política de compras que no beneficien solo a algunas instituciones, sino que beneficien a las lagunas de compras de todos los museos que siguen siendo museos estatales, y que lo haremos, naturalmente, en una parte muy importante a través de las previsiones que el Prado tenga. Espero tener tiempo en la réplica para poder completarle la información. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora ministra. El senador interpelante tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señora ministra, su intervención en algún aspecto me ha tranquilizado. Por ejemplo, en lo del reparto de las obras de arte, que me parece muy bien. Pero me ha tranquilizado, es un tema que no querría que hubiera ninguna sombra. Yo creo que no entra en ningún terreno personal con usted. Solo he dicho que era usted de Córdoba, cosa muy honrosa por usted, la tierra de mi madre. Usted no sé qué ha dicho luego de Tarragona, también una tierra maravillosa, pero vamos, no creo que haya entrado en ningún tema personal respecto a usted, salvo citar intervenciones suyas, que creo que de las cuales usted es consecuente y las admite. Señora ministra, el cambio del Prado al que usted se refiere en artículos, salvo que fueran artículos sesgados, no se referían a un cambio de modelo para privatizarlo, sino a un cambio de modelo de gestión, que era lo que desembocaba en la nueva ley del Prado, que con el consenso de los grupos parlamentarios se aprobó en la anterior legislatura. Pero insisto que el fantasma de la privatización, salvo que fuera un fantasma inventado, evidentemente, como todos los fantasmas, no existía.
Mire usted, señora ministra, yo comprendo que usted no ha tenido tiempo, pero no nos hemos enterado del qué, el cómo, el cuándo, el para qué y el por qué de sus objetivos para con los museos. Dice usted, y yo lo entiendo, que esté usted reflexionando sobre la herencia recibida de los gobiernos anteriores, pero ha pasado usted sobre el tema planeando, no se ha posado, no ha tomado tierra. En cuanto al traspaso de titularidad, usted dice que no hay que cambiar la Constitución. Y yo le digo, si jurídicamente es posible, a mí me parece lo que usted dice, doctores tiene la Iglesia y juristas tiene la justicia, para saberlo. Pero lo que sí le digo es que, por ejemplo, su propio ministerio, los servicios actuales, exactamente en 5 ocasiones que tengo yo aquí, procedentes, como usted muy bien dice, de diferentes comunidades, han contestado a preguntas escritas en el Congreso y el Senado sobre posibles transferencias o traspasos de titularidad de museos que jurídicamente no se sabe si existe una viabilidad. Entonces, le digo que si es posible jurídicamente, me parece muy bien, pero que usted dice que cree, y es una opinión respetable, que no hay que cambiar la Constitución para ello, y hay otros juristas que dicen que sí, como usted sabe. Yo en eso no entro. Simplemente yo he querido dejar sobre la mesa que el tema no está tan claro. Yo creo que sus intenciones son buenas. Entonces, evidentemente, yo soy de los que pienso que todos los gobiernos lo que tratan es de acertar, de hacerlo bien y de servir al interés público. No creo que nadie haga nada para que su gestión sea mala, entre otras cosas porque trabajamos por lo mismo todos. Una forma de trabajar es el Gobierno y otra la oposición. Vamos a ver, señora ministra, hay un tema que sí querría que me aclarase. Usted ha hablado de el apoyo en estos presupuestos a los museos. Entonces, los presupuestos no han llegado al Senado, pero han llegado ya a la opinión pública. Entonces, el programa de museos, que en el 2004 creció un 11,77, en el 2005 crece un 0,81. El organismo autónomo Reina Sofía en el 2004 creció un 15,3 y en el 2005 decrece un 14,3. Ya sé que me dirá usted que las obras del Museo de Reina Sofía han acabado, pero es que al acabar las obras empieza, fíjese usted cuando hace una mudanza usted en casa, pues imagínese en el Museo Reina Sofía, cuando tiene usted el contenedor lo tiene que llenar. El organismo autónomo El Prado en el 2005 creció un 2,1 y en el 2004 creció un 32%. Las inversiones reales en museos se reducen en 1,25 millones de euros. Entonces, todas estas cifras, que no significan nada más que lo que significan las cifras, tienen mucho que ver con una frase suya, también que le quiero recordar, con la cual que conste que yo estoy de acuerdo. Las que he citado no quiere decir que esté en desacuerdo, eran meras citas suyas. En cultura, dice usted, valen tanto los recursos como las ideas bien planteadas con objetivos claros. Los recursos, según las cifras que le he dado, no van a ser tan buenos. Y yo lo que espero es que las ideas sean claras y sean mejores que los recursos. Pero, evidentemente, si estas cifras, que están sacadas, naturalmente, de una publicación oficial sobre presupuestos del Ministerio, que seguramente tendrán compensaciones en otras partidas, son así, pues yo creo que usted, que dijo una vez en una entrevista que usted ha hecho muchas cosas en su vida política con pocos recursos, yo lo que deseo es que con pocos recursos sea usted capaz de sacar adelante los museos que le corresponden y que, evidentemente, esperamos que su reflexión termine porque ya le digo que en esta ocasión no nos hemos enterado el cómo, el qué, el cuándo, el para qué y el por qué de la política de museos de su Gobierno. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor senador. Tiene la palabra la señora ministra de Cultura. Gracias, presidente. Señoría, sí es fácil de entender, facilísimo de entender. Le he dicho, hay que seguir haciendo nuevas infraestructuras para no tener algunas ciudades sin museo. Las ampliaciones que estaban previstas a un ritmo real. Usted ha querido omitir este dato, pero ¿quiere usted que le diga dónde se han hecho museos nuevos en los últimos 8 años? En las comunidades autónomas del Partido Popular, básicamente. ¿Eso es lo que se va a acabar? Eso es lo que se va a acabar.
Sí me he entendido perfectamente. Nos preocupa la seguridad de los fondos y de las colecciones porque es el patrimonio común de los españoles, independientemente de transferencias o no, porque ustedes están en una idea completamente obsoleta de este país que nada tiene que ver con su realidad constitucional. A nosotros no nos preocupan las comunidades autónomas, nos entendemos con ellas, a diferencia de lo que ocurre con usted. Y sí, señoría, es curioso el modo psicológico en el que ustedes algunas veces entienden la realidad. Yo me he despertado esta mañana oyendo una radio en la que he escuchado a un insigne miembro de su partido, al señor Zaplana, decir que a la comisión del 11M va a ir el presidente Aznar y el señor Rodríguez Zapatero, que no se ha enterado que es el presidente Rodríguez Zapatero y el expresidente señor Aznar. Es que ustedes andan todo el rato haciendo política así, todo el rato, señoría, todo el rato. Desde este ministerio se ha contestado en una doble dirección siempre. Mientras que no se hagan transferencias, señor Van Halen, jurídicamente en este momento los museos son del Estado y no vale que alguna comunidad autónoma gobernada por su partido quiera dar un golpe de mano contra la situación propia de un Estado de Derecho en la que, mientras que no se produzcan las transferencias, los museos de las comunidades autónomas siguen siendo titularidad del Estado. Eso sí lo hemos contestado, porque nosotros respetamos las normas mientras están en vigor, aunque hagamos reflexiones de su cambio. Es que conviene leer bien los papeles, señoría. Y mire, que usted entiende de presupuestos mucho, que lleva mucho tiempo en las cámaras y seguramente se los maneja mejor que nadie. Mire usted, las inversiones del Prado suben más que en los presupuestos del 2004 y, como usted bien sabe, las obras están en la gerencia de infraestructura, no en el presupuesto del patronato y del organismo público. Pero es que es más, ¿usted cree que es razonable decirle a los españoles que la inversión de casi 100 millones de euros en la ampliación del Reina Sofía se va a mantener para comprar las mesas y las sillas de los equipamientos que el museo necesita? ¿Usted cree que así se puede hacer política para trasladarle a los ciudadanos con sensatez que usted tanto pide cuáles tienen que ser las decisiones políticas? Por ejemplo, en el Centro de Arte Reina Sofía, que empezó con una ampliación y ha terminado incorporando más del 60% de lo que ya existía, y lo heredamos sin ni una sola previsión de capítulo 1 y capítulo 2 para sostener la gestión y el personal y, por tanto, la actividad pública. Señoría, resulta difícil entender, muy difícil entender, que sea usted en este caso quien mete el dedo en una llaga, mientras yo me he mantenido en una intervención que consideraba constructiva para no meter el dedo en una llaga de una herencia que hemos recibido y que tenemos que poner en orden con total y absoluta seriedad. Y, señoría, para que no se quede nada en el tintero, de formas de ceses y de dimisiones y todas las cartas contestadas al señor Bonet, que flaco favor le han hecho al señor Bonet, quienes, entre comillas, han considerado que eran sus amigos. Señoría, de formas de ceses, en este ministerio ha habido momentos verdaderamente espléndidos por parte de quienes me han antecedido y que yo no se los voy a recordar porque usted los conoce muy bien. Gracias. Muchas gracias, señora ministra. Vamos a pasar a la siguiente.